Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Lanzarote en un fin de semana que ha sido francamente malo para el deporte lanzaroteño, pero en especial para el mundo del fútbol, porque se consumaron 3 derrotas, en este caso la de la Unión Deportiva Lanzarote ante el filial de la Unión Deportiva Las Palmas, diría que más intrascendente, pero especialmente nos quedamos y empezamos con esa derrota del San Bartolomé Club de Fútbol. Se jugaba prácticamente el todo por el todo con el San Miguel, era un partido vital porque de haberlo ganado hubiese sumado 3 puntos y no le hubiese permitido sumar 3 al San Miguel, que ahora mismo le adelanta en la tabla clasificatoria y la pelea por la salvación se vuelve todavía mucho más dura. En su caso, el Unión Sur-Lleida, en una tesitura similar o parecida, perdió. Es verdad que en un partido donde se esperaba que pudiese tropezar ante San Fernando cayó 3-0, con lo cual ahora mismo los dos equipos lanzaroteños, el Unión Sur-Lleida y el San Bartolomé, pues jugándose en este tramo final de temporada la permanencia. Va a ser complicado para ambos, seguramente uno de los dos pueda llegar a perder la categoría y este miércoles, curiosamente, y dadas las circunstancias, este derbi que se presenta entre el Unión Sur-Lleida y el San Bartolomé es más que una final y seguramente sea un billete, o por lo menos medio billete, de cara a la permanencia. Está conmigo un lunes más Roberto González. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guille. Y bueno, no sé si coincides conmigo, pero la derrota del San Bartolomé sí, seguramente sea la nota mira que ha sido un fin de semana más negra, ¿no? Sí. Del fin de semana. Mira que ha sido un fin de semana horrible, Guille, pero el partido del San Bartolomé disputado en el Pedro Espinosa con esa derrota ante el San Miguel, rival directo, por además 0 tantos a 3, para mí es lo peor del fin de semana. Luego comentaremos el polideportivo, que tampoco nos ha ido nada bien, y la tercera división tampoco. Yo te digo que este resultado deja muy tocado al club. Creo que evidentemente ya no depende de sí mismo, pero la realidad es que además perder el golaveraje contra un rival directo, yo no contaba con ello, Guille. Creo que el partido no se dio en ningún caso. Después escuchábamos las declaraciones de su técnico, Geray González, seriamente y visiblemente tocado tras la derrota, y en las que comentaba que no había salido nada de lo que trabajaron y nada de lo que tenían que haber desarrollado sobre el terreno de juego del Pedro Espinosa. La verdad que un 0-3 es un resultado muy, muy duro, pero en ningún caso el San Bartolomé tuvo opciones, ninguna fase del juego, de llevarse los puntos ante el San Miguel. La verdad que, Robert, yo pude ver un pequeño extracto, un pequeño resumen, ¿no? En este caso en el perfil de Instagram de la Gravesiña, ¿no? Que sube buenos resúmenes. Y es verdad que el partido tuvo todo un poco, tuvo ese palo, el tiro al palo del San Bartolomé, que le pudo poner por delante, pero a partir de ahí, pues diferentes acciones llevaron al San Miguel a llevarse el partido, Robert, en un duelo que era mucho más que 3 puntos, porque ahora sí te parece repasar un poco la clasificación, pero en líneas generales podríamos decir que todos los equipos de abajo, a excepción del Unión Sur-Lleida y el San Bartolomé, todos ganaron y los dos representantes lanzaroteños perdieron, con lo cual se aglutinan incluso equipos, Robert, como el Telde o como el Tenisca, que estaban prácticamente defenestrados. Ahora mismo es verdad que están por debajo, pero están a 4 puntos, con lo cual también se mete en la ecuación. El fin de semana se dio al revés en todos los sentidos. Los 4 últimos clasificados, Guille, consiguieron victorias. Y con eso lo que acabas de comentar es así, se ajusta mucho más la clasificación y sobre todo permite a equipos que ya sí, que prácticamente estaban desahuciados, pero ahora tener esa ventana de permanencia, unidos también a este resultado del San Bartolomé, por ejemplo, y la diferencia que se ha recortado en cuanto a los puntos. Hay algún enfrentamiento directo, repasaba los calendarios que le quedaban a todos, y la realidad es que los dos equipos lanzaroteños, tanto San Bartolomé como luego comentaremos del Unión Sur-Lleida, tienen unos partidos muy, muy difíciles porque se van a medir a rivales que además por la parte alta se están jugando todavía muchísimas cosas. En algunos casos el título que da acceso directo a la segunda ref, con lo cual son situaciones muy complicadas. Luego comentaremos también ese derbi que se va a vivir en el Municipal Sureño el próximo miércoles, que aparte de considerarlo como una final, es un derbi de mínimos. No, y Robert, hasta hace poco, vamos a decir que metíamos en la ecuación a menos equipos, cuando se meten más también es más complicado. ¿Por qué? Porque el San Miguel y el Herbania, el rival precisamente que ganó en el Pedro Espinosa y el conjunto majorero, en este caso el Noce Cruz, eran los rivales a batir en esa lucha por no descender, junto con el San Bartolomé y el Unión Sur-Lleida. Pero es que ahora mismo el Telde y el Tenisca, con 20 puntos cada uno, repasamos la clasificación, si gana este fin de semana, por ejemplo, y uno de los dos lanzaroteños cae en el derbi, pues también podrían quedarse prácticamente a un punto.
Ahora mismo el Tenisca es colista con 20 puntos. El Telde, que repito, hasta hace muy poco está desahuciado, es penúltimo, también con 20 puntos. 24 tiene San Bartolomé, 26 tiene el San Miguel dentro del descenso, 26 tiene el Herbania fuera del descenso y 26 el Unión Suriaiza fuera del descenso. Es decir, que ahora mismo la ventana se abre hasta 6 equipos que podrían llegar a ocupar esas 4 plazas. Sí, no sé si descartas a la Arucas, que tiene 27 puntos. No lo descarto. Que también podría meterse. Lo meto totalmente en la ecuación. Aparte viene de perder, no acaba de coger ritmo competitivo con el nuevo técnico y no da una derechas el conjunto aruqueño. Además tiene el filial que tampoco le está aportando en momentos importantes, con lo cual sí que lo meto en la ecuación. Yo metería esos 7 equipos, no metería ninguno más porque creo que las diferencias que en función de las jornadas que quedan, pues ya se hacen un poco insalvables, pero la realidad es que dentro de esos 7 equipos para 4 plazas tenemos 2 representativos lanzaroteños. Y otro de los equipos de esos 7 que está metido es precisamente, y por desgracia, el Unión Suriaiza, Robert, que es verdad que desde que llegó Ezequiel Vieites los números han mejorado, pero también no deja de ser menos cierto que durante gran parte de la temporada, en concreto 3 meses, estuvo sin ganar un partido, con lo cual le ha colocado en el punto en el que está ahora mismo. Está en la zona media-baja. Es verdad que diría que el rendimiento de Ezequiel o del equipo en los últimos 2 meses ha sido bueno, ha ganado los partidos que ha tenido que ganar, ha perdido los partidos, en principio, que no tocaba ganar, como este último en San Fernando por 3-0, y lo que sí que es cierto, Robert, que la cosa se junta mucho también para la Unión Suriaiza, que después de descender de segunda ref, lejos de conseguir la salvación con cierta holgura, va a pasar un fin de año también complicado. Sí, pero la clave es lo que acabas de comentar. El Unión Suriaiza ha ganado lo que tenía que ganar. Le ganó al Tenisca, le ganó al San Miguel, esos partidos de rival directo. Tiene pendiente ese partido contra el Arucas, tiene un comodín en la manga, que no tiene ya ni la Unión Deportiva Lanzarote, que ya lo disputó, ni sobre todo, que es lo que nos importa, hablando de zona de descenso, el San Bartolomé, y el Unión Suriaiza está ganando los partidos ante sus rivales directos, le está ganando los golaverajes y tiene una cierta diferencia, además de que también está en un momento de juego muy parecido. Creo que el partido del miércoles, porque el pasado contra San Fernando no tuvo historia, el conjunto gran canario fue muy superior, se adelantó en el marcador, y en una de las primeras acciones ya lo pudo hacer, y en el minuto 30 se adelantó en el marcador, y a partir de ahí el Unión Suriaiza no pudo contrarrestar al conjunto que dirige en la actualidad Juan Carlos Socorro, un rival además que está luchando por la primera posición con el Atlético Paso de San Fernando, con lo cual se trae 0 puntos del Gran Canaria y piensa única y exclusivamente en el próximo miércoles, en ese derbi de necesidad contra el San Bartolomé. Si te preguntase, Robert, ahora mismo, bueno, te pregunto un poco por el derbi, también por la situación a final de año, tanto el Unión Suriaiza como el San Bartolomé, ¿crees que podrán bajar los dos, que podrá bajar uno, que se salvarán los dos? No transmite ninguna buena sensación ninguno de los dos equipos. Creo que el Unión Suriaiza tiene cierta ventaja por los puntos que tiene en la clasificación y porque creo que Ezequiel sí que tiene las cosas muy claras de y lo ha demostrado, a quién, dónde tiene que poner toda la carne en el asador y a qué equipos o a qué rivales tiene que ganar. Y le está saliendo bien, que esa es otra, porque supongo que Geray, en el caso del San Bartolomé, también lo tiene claro, pero no le está saliendo igual de bien. Esta semana nuestros representativos han encajado 8 goles y no han marcado ninguno. Creo que en el caso del Unión Suriaiza tiene más poder ofensivo que el San Bartolomé y le otorgo alguna pequeña ventaja, además de poder jugar como local. Pero si me dices un resultado para la quiniela, te voy a decir una X, y además sería el peor resultado posible para los dos representantes. Sí, yo lo estaba pensando, un empate es malo para ambos. En el caso de que gane el Unión Suriaiza será muy bueno para él, si gana el San Bartolomé más de lo mismo. Un empate puede que perjudique a los dos de cara a esa permanencia. El más necesitado es el San Bartolomé. Y Robert, lo curioso de esta jornada de tercera división, y metemos ya en la ecuación a la Unión Deportiva Lanzarote, es que después de un letargo largo en el tiempo de no conseguir buenos resultados, incluso este fin de semana, si hubiese ganado, podría haber tenido, en función también del filial del Tenerife, de lo que puede llegar a hacer, pero hubiese podido recortar las distancias con el Mensajero, porque perdió el Mensajero contra el Tenisca, que era un partido, en principio, inesperado que tropezase. Perdió el Tamaraceite con el Telde, también era una derrota inesperada del Tamaraceite, y también perdió el San Mateo con el Banias. Es decir, perjudicó mucho estas victorias al San Bartolomé y a Unión Suriaiza porque ganaron todos los de abajo, pero sin embargo la Unión Deportiva Lanzarote hubiese podido
colocarse con 43 puntos y acercarse un poco más al Mensajero Sí, de haber ganado. se puede acercar, pero yo mantengo mi teoría ya desde hace varias semanas, creo que no le da. Que es uno de los peores equipos en las últimas 5 jornadas estaría en descenso y en la segunda vuelta también. Creo que la Unión Deportiva Lanzarote está haciendo un segundo tramo de competición horrible, creo que al equipo no le llega, sí que tuvo alguna opción de adelantarse en el marcador ante Las Palmas C el pasado sábado, pero la realidad es que el conjunto que dirige Ángel López está muy por debajo del nivel ofrecido en la primera vuelta y tú tienes que mantener una regularidad y una constancia que no ha demostrado el equipo en esta fase de la competición, con lo cual yo no creo que incluso esa victoria utópica que se podía haber dado en el anexo del Estadio de la Gran Canaria, creo que no lo hubiera dado. La realidad es que como local aún mantiene unos números muy dignos, es el tercer mejor local de la Liga, pero como visitante está muy mal. De todas maneras, Robert, con todo lo mal que se le están dando los últimos 3 meses y las sensaciones que tampoco están siendo buenas, es que si hubiese ganado, se coloca con 43 a 4 o 5 dependiendo. Date cuenta que tiene un partido más que la mayoría de sus rivales. Sí, pero luego ahora te viene... falta sumar o no sumar también. Ahora te vienen partidos a priori que puedes ganar ante el Herbania, ante la Lucas, el rival que sí, está además, abajo. Lo que sí va a ser enfrentamientos directos también. Lo que sí puede ser la Unión Deportiva Lanzarote, yo creo que no le da, no llega prácticamente seguro. No, después pero... de perder esta oportunidad, porque ¿quién pensaba que esta jornada iba a perder? El Mensajero con el Tenisca, eso se te puede dar una vez. El Herbania que hubiese ganado al San Mateo y que también hubiese perdido el Tamaracete. ¿Quién hubiese esperado? Nadie. No hubiese esperado nadie. Nadie, sobre todo por los rivales. Pero la realidad es que aún así sigue lejos, tiene un partido más y lo que va a ser seguro en la Unión Deportiva Lanzarote es juez y parte. Porque tiene todos los rivales de la zona baja, los acabas de repasar tú, y puede echar una mano muy buena tanto a San Bartolomé como al Unión Suryaiza. Bueno, de hecho, también la Unión Deportiva Lanzarote en la penúltima jornada de la Liga se va a medir al San Bartolomé, que ese derbi, ese sí que a falta de una jornada sí que puede ser definitivo. Es que a San Bartolomé le quedan 2 derbis. Le quedan 2 derbis. Este primero es un rival directo, la Unión Suryaiza, pero la penúltima jornada ante la Unión Deportiva Lanzarote puede ser que lo que saque o no saque el San Bartolomé ante la Unión Deportiva Lanzarote puede que directamente lo descienda o le mantenga la categoría. Robert, nos vamos a la preferente, una preferente que nos ha dejado el empate del Tinajo 1-1 ante el Estrella. Ahora me valora si lo das por bueno o no, dependiendo del rival. Y la victoria del Sporting Tías, que se impuso al Unión Puerto a domicilio, lo que hemos dicho siempre un poco, el Sporting Tías que nos da una de cal y otra de arena, 3 puntos vitales, en este caso en búsqueda de la salvación, y en el caso del Tinajo, Robert, 1 punto ante el líder, a priori bueno, pero no sé si da las circunstancias. Amargo. Porque... Y viendo que muchos de los de arriba han ganado y que sigue fuera del líder. Y como se dio, Guille, porque empatan en el tiempo de prolongación. En el último minuto. Al final es una situación muy negativa para un Club Deportivo Tinajo que mereció llevarse los 3 puntos y que le hubiera dado un empujón muy importante. Recordamos que también tiene 2 partidos pendientes, el conjunto dirigido por Orlando Lemes, y que todavía mantiene opciones. Yo doy, pues, independientemente de cómo se haya dado las formas de ese partido, creo que empatar contra el líder es un buen resultado. Además, un líder muy sólido. Pero la realidad es que seguramente a ellos se les ha quedado cara de tonto. Sí, lo que hemos comentado siempre, al final la valoración creo que hasta altura de la temporada hay que hacerla más general, y lo cierto es que el San Bartolomé de los últimos 5 partidos solo ha ganado 1, y cuando te estás peleando contra los equipos de arriba que fallan menos, el Tinajo, perdón, pues tienes que ganar con más asiduidad, porque sí que es verdad que, repito, este punto es muy bueno ante el ¿Sabes líder. qué pasa? Que esta categoría deja tantas cosas raras. Me preocupaba más el Sporting Tías, aunque está en un buen momento de competición, y esa victoria le permite incluso coger un cierto colchón con la zona de descenso. Está en una buena dinámica, están los de José Manuel Morán en una buena dinámica, pero realmente el Club Deportivo Tinajo todavía tiene sus opciones, si es capaz de sumar en esos partidos aplazados. Vamos a ver esos enfrentamientos que tiene con equipos de la zona alta, que se le están dando, lo comenta siempre nuestro compañero Domingo Travieso, se están dando mejor los equipos de la parte alta, lo demostró este pasado fin de semana ante el líder, y creo que todavía tiene y mantiene opciones, porque lo mismo que por la parte baja, estos equipos me preocupa más, porque siempre se dan resultados extrañísimos, y los equipos que están en zona problemática en Gran Canaria acaban sumando puntos imposibles a priori, y la parte alta tiene que perderlos. La verdad que, Robert, damos el salto a la Liga Regional, que más o menos ya se está cumpliendo todo lo esperado. Taiche e Inter de Playa Honda, que mantendrán esa lucha por el campeonato,
Como bien comentas, el Taiche tiene una bala más en la recámara que el Inter de Playa Onda. La verdad que venimos de un viernes donde los dos equipos ganaron en el último minuto. El Inter se puso 3-2 al Porto del Carmen, en un partido donde primero golpeó el Inter, empató el Porto del Carmen, volvió a golpear el Inter, empató el Porto del Carmen, y en el último minuto Senén pues marcó un auténtico golazo y puso el 3-2 definitivo, y en este caso el Taiche se impuso 2-3 a la Unión Deportiva Valterra en un partido donde ya perdió 2-0. Sí, pero al final está demostrando el Club Deportivo Taiche que lo tiene en su mano y una seguridad que a mí me hace pensar que va a quedar en la primera posición. Lo está intentando de todas las maneras un Inter de Playa Honda, que está en un muy buen momento de juego, con sus jugadores importantes marcando diferencias. Creo que todavía le va a competir y no puede despistarse el Club Deportivo Taiche, pero yo lo doy por favorito y es importantísimo esta próxima semana ese enfrentamiento entre el Tite y la Unión Deportiva Lanzarote, que puede marcar y decidir el último puesto que queda en el aire todavía de playoff. Por ese partido te iba a preguntar, Robert, precisamente, que es seguramente de los más importantes del año, tanto para el Club Deportivo Tite como para la Unión Deportiva Lanzarote, que se jugará en principio mañana martes, ese partido aplazado, y que ahora mismo están los dos equipos en tan solo un punto. No tienen un calendario sencillo, pero ese partido puede marcar mucho, porque no solo sumas tú los puntos, sino que se los quitas a tu rival directo para meterte en zona de playoff. Es un partido importantísimo, un partido clave, y a pesar de, como te digo, que el calendario, porque creo recordar que también el Lanzarote le queda Valterra y le queda Puerto del Carmen, con lo cual ambos luchando por posición arriba, en playoff, o sea que tiene enfrentamientos complicados el conjunto de Pepe Corujo, pero una victoria ante el Club Deportivo Tite le permitiría acceder a playoff. Vámonos al polideportivo, Robert. Empezamos prácticamente por donde quieras. Porque por donde quieras tú, que son todas malas noticias. Ha sido horrible. Si comentábamos que había sido muy mala en tercera división, también en el mundo del balonmano nos ha dejado pleno de derrotas. El Majetías tampoco ganó. Pues empezamos, si te parece, con la Liga Guerrera Ciberdrola, Cicar Lanzarote, Robert, un Cicar por otro lado ya descendido. Cicar descendido, el Zonzamas con muy pocas posibilidades de sumar algún punto más para ese play-out que va a permitir o no que se quede en la Liga Guerrera Ciberdrola. Los dos cayeron derrotados, además sin opciones de acercarse a sus rivales en el marcador. Quizá la buena noticia en el apartado femenino fue esa victoria en División de Honor Oro del Puerto del Carmen, que le permite todavía tener opciones de permanencia. Victoria agónica, 28-27. 28-27, sí señor. Y al final, además, con el pabellón municipal de Tías abarrotado, y hicieron un llamamiento a la afición, y la verdad que la gente respondió, y había muchísimo público en el municipal de Tías. Y la realidad es que en el femenino no nos va nada bien las cosas, y en el masculino, Guille, lo comentábamos antes de empezar el programa, la situación se agrava en negativo, porque el San José Obrero ya la semana pasada vuelve a caer. La derrota ante el colista, sí. A mí la verdad que me dejó un poco trastocado, no la esperaba, y en este caso vuelve a caer ante el Ciudad de Tacoronte en un partido, Robert, que a priori era superior. Y son 3 derrotas ya de forma y manera consecutiva, han eliminado ese colchón que tenía el conjunto de Titerroy. Le queda además recibir al Balineus Novas, un Balineus Novas que es noticia porque perdió su primer partido de la temporada contra el Carballal, y va a venir a Titerroy a ser un poco el juez y parte entre Balonmano Ingenio y San José Obrero, a ver quién ocupa esa segunda posición. Todos los comodines, todos los ases en la manga que tenía el conjunto lanzaroteño los ha perdido. Bueno, pues derrota también para el San José Obrero, y terminamos este repaso a la actualidad deportiva con otro tropiezo, Robert, en este caso del Majetías, un Majetías que pinta mal. Si no estoy equivocado, quedan 2 jornadas de campeonato, y de los 2 mínimo tiene que ganar 1. Es que si no gana, depende también de los otros resultados, porque al no haber enfrentamientos directos, aunque tiene Basket Average favorable con relación a sus rivales, Basket Almeda tiene un partido pendiente. Vamos a ver cómo se da ese partido. Santa Isla Bonita, además, es un rival al que le puede, aunque sea a domicilio, le puede ganar. Ayer, revisando las clasificaciones y los calendarios que le quedaban por delante al Majec, necesita una victoria en estos 2 últimos partidos si no quiere verse abocado al descenso. Bueno, pues una temporada, como recoge también el periódico de Lancelot, que saldrá la próxima semana, una temporada bastante negra, porque normalmente siempre hay equipos que están por debajo de su rendimiento, hay otros que incluso superan con creces lo esperado, pero este año en particular el mundo, vamos a decir, del deporte colectivo está siendo muy malo para la isla Lanzarote. En el mundo del fútbol, los equipos que estaban para aspirar a algo grande no lo han conseguido o no van a luchar por ascensos, y los equipos que estaban hechos o conformados para mantener la categoría, todos ellos
o han descendido o están en la cuerda floja, con lo cual no me viene ahora mismo, Robert, a la mente ningún Quizá equipo. El inicio de temporada y hasta la definición de la Copa del Rey de ese Unión Sullaiza en categoría juvenil fue lo mejor de la, Sí, correcto, de la es verdad, temporada. es Lo verdad. demás está siendo muy negativo y muy malo, porque toda la ilusión que nos había generado ese inicio de competición de la Unión Deportiva Lanzarote se ha venido abajo. Las expectativas de tanto de Unión Sullaiza como de San Bartolomé de tener una temporada con las plantillas que tienen, porque además yo creo que tienen buenas plantillas, más tranquila de la que nos están dando. Venimos de un año con el descenso de Unión Sullaiza, con la no participación de Lanzarote. La peor temporada Sí, de la última pero década. ya unida a la del año pasado, que también, a pesar de que el balonmano nos dio esas alegrías, pero el balonmano te el dejó... fútbol también llevamos 2 añitos... Sí, pero tú, bueno, metías en la ecuación del polideportivo y metías dos ascensos a Liga Guerras Iberdrola, etcétera, etcétera. Pero es que este año los dos equipos de Iberdrola, uno ha descendido, el otro va a pelear por no descender. San José Obrero tiene pinta de que va a tener complicado luchar por la fase de ascenso cuando era un equipo que habitualmente en Primera Nacional peleaba por el campeonato, no solo por la fase de ascenso. En el fútbol ya lo hemos comentado y el baloncesto, después de una década en la Liga Femenina 2... el baloncesto, ojo, que son 2 partidos muy difíciles para el Majek, y perder esta categoría para el baloncesto lanzaroteño sería, ahora recordamos que es la máxima que se tiene, esa categoría, al final no se le da la importancia que tiene, volver a llegar ahí es muy complicado. Y yo creo que tendrían que poner toda la carne en el asador. Bueno, veremos a ver si de aquí a final de temporada se puede enmendar algún curso y como comentarlo, es verdad que el único equipo destacado muy por encima seguramente de lo esperado es el Unión Sullaiza Juvenil División de Honor, que es verdad que es una categoría nacional, pero es verdad que la metemos dentro de deporte formativo porque es al final categorías base, juvenil, de senior. La verdad que no hay ningún equipo que haya hecho un buen año. Robert, con esto nos vamos. Bueno, feliz Semana Santa, si nos vemos antes de despedirnos. No, porque esta semana no tenemos marcador, descansamos y volveremos el lunes pues con todo lo que ocurra, porque aunque haya Semana Santa, recuerden, el miércoles, por ejemplo, hay ese derbi de tercera división que va a ser apasionante y hablaremos de él largo y tendido el próximo lunes. Que pasen todos muy buena noche.